Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Mercedes Malavé, promotora de Cambio en Paz. Bienvenida. Gracias, Ibrahim. Muy contenta de estar contigo y con la audiencia de Venevisión. Han pasado 2 meses desde la elección presidencial del 28 de julio y el conflicto político en el país, lejos de solucionarse, parece que se ha agravado. Recientemente, el ex candidato presidencial Enrique Márquez introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la sentencia 032 de la Sala Electoral en relación a los resultados del 28 de julio. ¿Cuál es su valoración sobre este hecho? Mira, me parece una acción válida, justa, apegada, digamos, a nuestro sistema jurídico, en la que un grupo de personas pues solicita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que devuelva, vamos a decir, el proceso electoral a donde tiene que estar, que es en el Consejo Nacional Electoral, que es quien debe culminar con el proceso iniciado del cronograma electoral, con las auditorías, con la publicación de las actas, con el desglose centro por centro y mesa por mesa. Y bueno, esa tarea, como dices tú, 2 meses después todavía el CNE no la ha culminado. Márquez también señalaba que la sentencia 032 tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Sabe usted por qué indica esto el ex candidato? Sí, la consideración es que el CNE no culminó con su tarea, ¿no? Hay un cronograma electoral que contempla una serie de pasos, también pasos post-elección, una vez que se realiza la elección, y ese proceso fue interrumpido. Además, la Sala Electoral, que en otras ocasiones ha emitido fallos exigiéndole al CNE que culmine con el conteo, con la publicación de actas, etcétera, en esta oportunidad no hizo eso, sino que dio un resultado sin certificación de las actas y de la publicación de las mismas y sin que los testigos y los miembros de los distintos partidos que participaron en la elección tengan acceso al centro de totalización y a la verificación de las actas. Márquez también señalaba que esta acción no es aislada, que ha conversado y ha tenido, digamos, diálogo con otros partidos dentro de la mesa de la unidad democrática, de la plataforma unitaria democrática, sobre esta situación. ¿Están, digamos, en consenso sobre estas acciones? Sí, creo que Enrique Márquez ha ido ampliando el grupo de personas que nos hemos ido adhiriendo a sus distintas acciones, porque ha ejecutado una serie de acciones. Creo que se está construyendo alrededor de las propuestas de Márquez un centro político, vamos a decir, democrático y constitucional, que no es ni de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, sino que es un centro que aboga por el respeto a las instituciones venezolanas, a la Constitución y a la democracia como el sistema que contempla nuestra Constitución. En ese sentido, yo aplaudo las iniciativas de Márquez, incluso la acompañé, esta última recurso que se introdujo ante la Sala Constitucional, porque me parece que hay que hacer cosas en el país para superar el conflicto político y la crisis, para esclarecer cuál es el papel de las instituciones, para esclarecer qué fue lo que pasó el 28 de julio. Y todas esas acciones, creo yo, deben ir sumando más y más dirigentes, no solo a nivel nacional, digamos, de líderes nacionales o dirigentes nacionales, sino también en la base política de esta sociedad, porque en esa elección participamos todos, nos involucramos todos, votó un gran número de venezolanos y a todos nos interesa que este conflicto se resuelva de manera transparente e institucional. Márquez, que es, digamos, presidente del partido Centrados en la Gente, ha hecho mucho hincapié en el respeto a la institucionalidad, en mantenerse en los canales regulares. Vemos que, como dice usted, se han adherido otras corrientes y observamos, que, digamos, con cierta particularidad, que en especial algunos disidentes del chavismo, como Juan Barreto del partido Redes, Hugo Cabezas, que formó parte también del gabinete ejecutivo del presidente Hugo Chávez. Claro, vamos a ver. ¿Cuál fue la propuesta de Hugo Chávez? Básicamente podemos resumirla en 2, profundizar la democracia y cambiar la Constitución. Quienes siguieron el proyecto de Chávez, pues modificaron la Constitución y es la Constitución que hoy estamos defendiendo. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que muchas personas del chavismo acompañen una propuesta que lo que pone en el centro de la discusión
no es un grupo político u otro, ni un partido u otro, sino es simplemente la democracia y la defensa de la Constitución. Por lo tanto, creo que este espacio que se ha generado a partir del 28 de julio es un espacio que se va a caracterizar por su pluralidad política, por ser un espacio en el que podemos coincidir como denominador común todos los que queremos democracia y todos los que queremos que la Constitución venezolana, que es democrática y que tiene una serie de garantías de las cuales podemos hablar, sociales, laborales, políticas, económicas, etcétera, pues entre en vigencia nuevamente. ¿Cree usted que si se mantiene este conflicto político en el país luego del 10 de enero pueda presentarse una crisis de legitimidad? Mira, sí lo creo, estamos frente a un hecho inédito, ¿no? En las elecciones presidenciales anteriores siempre había habido un desglose y una publicación de resultados. El CNE, hasta donde lo conocíamos, culminaba su trabajo. La gente podía ingresar en la página web del CNE, colocar su cédula de identidad, o mejor dicho, bueno, para ver dónde votaba y después ir a los resultados, buscar el centro de votación y ver allí todo un desglose, ¿no? Eso le da confianza al sistema y le da confianza también a la elección. Los venezolanos fueron a votar el 28 de julio confiando en que después iban a poder hacer ese ejercicio de comprobación, ¿no? Nada de eso lo tenemos, por lo tanto, eso genera crisis de legitimidad, claro que sí, que además va a ir acompañada de prácticamente unos actos de fe, ¿no? Donde ya el venezolano o el ciudadano no puede discernir, no puede ver con sus ojos, no puede creer en las instituciones por sus obras y por sus hechos, sino que simplemente lo tiene que hacer a ciegas, ¿no? Sin saber realmente, sin explicaciones, como si fuera una cosa, bueno, sí, que no tiene cuestionamiento alguno, ¿no? La democracia no es eso, las elecciones no son así, las elecciones necesitan ser verificadas, ser comprobadas. Los presidentes de Brasil y Colombia advirtieron la semana pasada que no habrá reconocimientos sin la muestra de las actas, ¿no? Los resultados desagregados por estado, por municipio, por centro de votación, por centros electorales, e incluso el presidente Gustavo Petro advirtió que iba a evaluar la propuesta que le había hecho el Congreso de Colombia sobre reconocer al candidato de oposición como presidente electo. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación? Claro, es que, como decía, más allá de las corrientes ideológicas que puedan tener los distintos mandatarios, lo que nos estamos jugando es muy serio y muy fundamental, ¿no? Es el tema de la democracia y de cómo ocurren los cambios o la alternabilidad en los distintos poderes que se eligen, ¿no? Por el ciudadano. Por lo tanto, los presidentes Lula y Petro lo que están diciendo es una cosa muy elemental, es lo que sostiene, digamos, las mismas victorias electorales que ellos han tenido en sus países y por lo tanto son cosas en las que no se pueden transigir porque estamos hablando ya de los fundamentos básicos del sistema democrático tal y como lo conocemos, del sistema democrático occidental, por el cual también Hugo Chávez llegó al poder, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener para el país esta crisis de legitimidad? Muchas consecuencias a nivel social, económico y de derechos humanos. Los venezolanos conocemos la democracia, nos gusta vivir en democracia, nos gusta votar, nos gusta expresarnos libremente, no queremos que el barrio, la comunidad se convierta en una sede de espionaje y de persecución y de sapeo, ¿no? Queremos vivir en libertad. La libertad es el principio básico del bienestar humano, pero también de la prosperidad económica. Sin libertad no hay crecimiento económico, no hay confianza en las instituciones, no hay motivos o incentivos para la inversión porque simplemente no se sabe, se supone asumir un riesgo muy alto. Por lo tanto, las consecuencias de esto pueden ser muy graves para la vida de las personas. Ya lo estamos viendo con las últimas detenciones. Mucha incertidumbre sobre el tema económico, la economía como paralizada, nadie sabe qué va a pasar y todo eso, bueno, es consecuencia de no haber resuelto un conflicto político, porque al final la política, aunque no nos importe o no nos guste o nos parezca despectiva, es lo que sostiene todo el orden jurídico, el Estado de Derecho y todo lo que nos hace convivir aquí como ciudadanos
en un país libre y democrático. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso, en la segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando sobre el contexto político nacional y si esta situación puede conducirnos a un aislamiento mayor a nivel internacional. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Continuamos conversando con Mercedes Malavé, promotora de Cambio en Paz, aquí en Entrevista Venevisión. Como comentábamos antes del corte comercial, ¿cree usted que esta incertidumbre política, este conflicto que hay actualmente en el país podría conducirnos a un periodo de aislamiento internacional? Bueno, ciertamente Venezuela tiene varios años, más de 10 años, sometida a una política, desde mi punto de vista, injusta, de sanciones y de bloqueos económicos, de fuertes ataques a nuestra economía, de conculcación de los bienes de Venezuela en el extranjero, cierres de cuentas bancarias, un cerco económico por parte de grandes potencias internacionales occidentales muy fuerte, ¿no? Esa amenaza está, bueno, de hecho ya la estamos viviendo, ¿no? Hay posibilidades de que se incremente eso buscando elevar la presión sobre el gobierno, sí hay posibilidad. Ahora, está demostradísimo que las sanciones económicas no contribuyen a aliviar las tensiones políticas en los países, sino que más bien las incrementan, y que tampoco contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático, sino más bien atrincheran posiciones y hacen más difícil el diálogo político, la confianza entre los actores políticos, el rescate de ese sustrato común que como venezolanos debemos volver a encontrar. Y además las sanciones hacen sufrir mucho a las personas, porque al haber tantos recortes económicos y tantas restricciones, pues quienes más sufren son los venezolanos que no encuentran trabajo, que no encuentran un sistema de salud, que no encuentran un sistema educativo, que no hay dinero para los servicios públicos y el mantenimiento, ni para el transporte, ni para la gasolina. Entonces, claro, terminan siendo muy dañinas para el pueblo, ¿no?, de Venezuela, y eso también está demostrado, que no le traen ningún beneficio a la población y que no le ayudan a ser más independiente y libre, sino al contrario, más dependiente. Precisamente en este sentido, la política exterior de los Estados Unidos pareciera estar dirigida a endurecer las sanciones personales contra algunos altos miembros del Ejecutivo Nacional y sus familiares. ¿Cree usted que esto podría, digamos, contribuir a enturbiar los procesos de negociación que se están desarrollando, si es que los hay? Claro, las sanciones personales, digamos, causan menos estragos en la población, pero causan más dificultad para el diálogo político, ¿no? Porque quienes lo sienten como un castigo, pues entonces están menos dispuestos a ceder en algunos asuntos. Además, otra cosa que a mí en lo personal me preocupa de las sanciones personales es que hoy en día hay muchas maneras de saltarlas, ¿no? De no sentir una gran presión por tenerlas, sino de buscar existen ya muchos medios y métodos alternativos de manejar las finanzas y el dinero. Solo pensemos la cantidad de países poderosos que no están de acuerdo con las sanciones o que están sancionados, ¿no? Con lo cual, dudo de que las sanciones personales contribuyan a al encuentro de los venezolanos, a buscar resolver nuestros conflictos políticos. Creo que hay que volver al país, al diálogo interno entre venezolanos, a darnos garantías entre todos de que podemos convivir en esta nación, a volver a confiar en la Constitución como ese contrato social que ante el cual todos somos iguales, y creo que esa es la vía que al menos yo pienso apoyar, ¿no? ¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto venezolano? Digamos, la situación de Venezuela se ha debatido en muchos parlamentos aquí en el hemisferio, en Latinoamérica y también en Europa, por ejemplo. Sí, ha sido una reacción muy fuerte por parte de la comunidad internacional a lo interno de los países. Hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar aquí, mucha preocupación, y también se ha generado una presión
y que para mí la presión constructiva es exigir que el CNE culmine su trabajo y publique las actas antes de adelantarse a dar cualquier reconocimiento, ¿no? Creo que lo importante es que los venezolanos podamos saber con certidumbre qué fue lo que pasó el 28 de julio y a partir de allí pues construir un proceso democrático apegado a nuestro sistema jurídico, a nuestra separación de poderes, al rol de cada institución para el desarrollo de la República, ¿no? John Bolton, ex asesor de seguridad del expresidente Donald Trump, señaló en unas declaraciones la semana pasada que de ganar Trump estas elecciones en noviembre podría llegar a un acuerdo político con Nicolás Maduro, con el presidente de la República, a quien aparentemente admira porque lo considera un hombre fuerte. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación? Pues la administración de Estados Unidos y su política exterior, pues yo creo que va a llevar necesariamente, de hecho yo creo que ya la está llevando una negociación con el gobierno actual. Más allá de las consideraciones personales que los candidatos puedan tener sobre Maduro, creo que la política internacional de Estados Unidos va a mantenerse más o menos en la misma línea en la que hemos venido observando, que yo creo que es una línea de flexibilización para contribuir al diálogo político, ¿no? Que al final es lo que interesa. Y bueno, sobre las posibilidades de que Trump llegue a la presidencia de la República en Estados Unidos, yo sinceramente tengo mis dudas en este momento, ¿no? Comenzaron ya las clases. Esta semana se deben haber incorporado todos los planteles de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Educación. Sin embargo, hay todavía 60 adolescentes detenidos durante el proceso de las protestas postelectorales. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Mira, sumamente doloroso. Ayer vi y aplaudo también la iniciativa de Enrique Márquez, de Juan Barreto, de María Alejandra Guzmán, de introducir ante la Fiscalía una demanda junto con los padres de estos adolescentes a los que se les impide incluso ver a sus hijos. Esos adolescentes deben ser liberados de inmediato. No son terroristas, son venezolanos, son muchachos que fueron a votar, muchos de ellos, o acompañar a personas que fueron a votar por primera vez y quisieron, unirse a unas protestas espontáneas que se dieron el 29 y el 30 de julio y son inocentes, por lo tanto deben ser liberados porque además no hay ningún procedimiento, ningún debido proceso en ninguno de estos casos, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que clama al cielo, donde estamos hablando de derechos humanos básicos, elementales, fundamentales, y yo exijo su liberación. En otro tema, hemos conversado bastante sobre la agenda política, pero vamos a conversar ahora sobre la agenda social que va marchando en paralelo a todo, digamos, a toda esta situación política que ocurre en el país. Hay algunos sindicatos que señalan que a pesar de la aprobación de la ley de pensiones en el pasado junio, esto no se ha visto reflejado en un beneficio para los jubilados y pensionados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, es que efectivamente el problema político ha desplazado de alguna manera los verdaderos problemas o los problemas sociales, porque el problema político también es verdadero, los problemas sociales y socioeconómicos de la población. Tenemos un problema con los jubilados, tenemos un problema con los pensionados, que no se va a resolver hasta que no haya aquí un gran viraje económico, pero estructurado, que llegue hasta el fondo del problema, que busque paliar lo que esos cambios económicos pueden impactar en los más vulnerables, en los niños, en los enfermos, en los ancianos, y se busque financiamiento internacional del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para poder ingresar un dinero que ayude a resolver el problema de las pensiones y las jubilaciones. Aparte de que hasta que el país no recupere su capacidad de productividad, su capacidad de exportación petrolera, su capacidad de exportar otros recursos primarios o commodities, pues no vamos a tener suficiente dinero como para poder saldar esa gran deuda social que están padeciendo hoy en día la mayor parte de la población y que tengo la impresión de que después del 28 de julio se ha agudizado. Sobre el tema migratorio, el presidente chileno
Gabriel Boric, dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas que Chile no aguanta más migración. Es la misma preocupación de otros mandatarios en la región. Hay unas cifras importantes que ofrece Migración Colombia. Señala que 37.000 venezolanos cruzan mensualmente sus fronteras con la intención de migrar. ¿Cree que el conflicto político avive esta situación? Claro, es que la migración está relacionada con el tema político, pero también con el tema económico, ¿no? Muchas personas se van porque no ven futuro en el país. Y la crisis económica se ha agravado con la falta de libertades políticas, con los cuestionamientos a los derechos humanos. Y todo eso en Venezuela está relacionado. Quizás en otros países no haya tanta relación, la economía va por un lado, la política va por otra, y se lleva más o menos, digamos, las tensiones políticas no afectan tanto el plano socioeconómico. Aquí en Venezuela, en cambio, hemos visto que todo está relacionado, ¿no? Que necesitamos la democracia para tener prosperidad, que necesitamos la democracia para generar confianza en las inversiones, que necesitamos la democracia, la separación de poderes, la alternabilidad en el poder, para garantizar que el principal cliente que puede tener Venezuela respecto al petróleo, que es Estados Unidos, pues compre con todas las de la ley, sin descuentos por aquí, sin nuestro petróleo. Por lo tanto, sí, claro que lo afecta y lo va a seguir afectando, así como una recuperación del sistema democrático, una recuperación del Estado de Derecho, la separación de poderes, inmediatamente va a activar, creo yo, la economía y la inversión en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim, siempre a la orden. Mercedes Malavé, promotora de Cambio en Paz. A usted, gracias por su atención. Continúen bien informados con Noticias Venevisión.